Muy bien, continuamos ahora en Semordaza, en este caso, con la presencia en el estudio del diputado provincial Mario Lacaba. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo invitamos básicamente porque si hay un legislador que permanentemente analiza las cuentas y sobre todo en materia de obras públicas, que es uno de los motores, o debería ser uno de los motores de la provincia también, es usted. Y hablando del tema de las maquetas, y esta semana Bonfatti estuvo en el norte, en Reconquista. La gente en Reconquista está muy esperanzada con el hospital, porque el anuncio se hizo en el 2008, el 18 de noviembre de 2008 estuvo Wiener, presentaron todo el proyecto, presentaron, la gente casi pensaba que podía entrar, porque estaba hecho en 3D, hermoso estaba. Bueno, hicieron esa presentación, a partir de ahí la gente se movilizó mucho, todos estaban de acuerdo con el nuevo hospital de Reconquista, pero ellos llevan más de 6 años. Y entonces siempre se esperaba que antes que termine la gestión de Bonfatti estuviera concluida la obra. Pero escuche lo que dijo Bonfatti esta semana en Reconquista. ¿Va a alcanzar a inaugurar el Hospital Regional Reconquista antes de irse? No, pues son obras muy grandes, muy complejas. Las obras de salud son las obras más complejas. Vamos a terminar aquel que empezó después, que es el de Venado Tuerto. Lamentablemente, ustedes lo saben, tuvimos mucho inconveniente con el suelo, con la empresa, bueno, en esta primera etapa, y Reconquista vino atrasado, pero de los 5 de esta complejidad, terminar el de Venado, cerrar el de Reconquista, o sea que esté todo cerrado con toda la mampostería, de vidrio, todo lo que sea aluminio, muy avanzado el de Rosario, pero tampoco terminarlo, muy avanzado el de Santa Fe, tampoco terminarlo, y empezar el Rafaela. Bueno, ¿qué le parece? ¿No se va a terminar? Bueno, tampoco el de Santa Fe, el de Rosario. Bueno, Bonfatti, como muy pocas veces, dice descarnadamente la verdad, en este caso. Descarnadamente la verdad. Anuncia que no se va a terminar el hospital de Reconquista en su gestión, ni el hospital de Santa Fe, ni el hospital de Rosario. Claro. Pero al mismo tiempo dice que van a iniciar las obras del hospital de Rafael. Entonces, revela en esa declaración el pensamiento vivo de la gestión socialista. Maqueta, promesa, ilusiones, permanentemente. Fíjense ustedes, lo lógico, lo natural sería terminar un hospital, el más necesario. Será el de Reconquista, será el de Santa Fe, el de Rosario. Pero usted no puede no terminar un hospital y empezar otro. Si el tiempo son 6 años. Cuando es la misma administración y la misma caja de recursos. Porque usted no es una ruta que usted dice, bueno, hay que hacer 100 kilómetros, hago 10 en esta otra ruta son 80 kilómetros, hago 5. Son rutas distintas, pero usted ya transita 10 acá y 5 asfaltada acá. Mientras que el hospital ninguno se usa. No, seguro. Ahora, el problema, esta nota que usted me hace escuchar, me parece que da lugar a muchas reflexiones. En primer lugar, cuando uno defiende tanto la necesidad de obra pública en Santa Fe, es porque defiende la necesidad de hospitales que no se terminan, de escuelas que no se reparan, de rutas que no se reparan. Ahora, pero, o sea, de necesidades esenciales. El Estado recauda el dinero de los santafesinos que recauda el Estado, y es muchísimo, muchísimo, no se gasta en obras ni se gastan en servicios. Bueno, pero ahí está la pregunta, porque uno mira el presupuesto, de hecho, ahora hay que empezar a discutir justamente el presupuesto en la legislatura del próximo año, pero cuando mira lo ejecutado, hay una gran diferencia entre lo que se dice que es, o cómo se van a utilizar los recursos, y donde finalmente se utilizan, porque hay una subejecución en materia de obras públicas muy importante en Santa Fe. Exactamente. Miren, la pregunta viene al caso porque efectivamente se acaba de anunciar el envío a la legislatura del presupuesto con un relato político oficial que cualquier desprevenido dice estamos en el mejor de los mundos. Si usted escucha, por ejemplo, el presupuesto no va a tener déficit fiscal, entonces usted dice no va a haber aumento de impuestos. Están ordenadas las cuentas públicas. Si dice vamos a ahorrar en un fondo anticíclico, sí, para que si la cosa viene mal en la economía, tengamos dinero para pagar sueldos, un mes de sueldo, para si hay una catástrofe, socorrer a los ciudadanos rápidamente. Dices, qué bárbaro. No solamente que no va a haber déficit, sino que vamos a ahorrar. Qué bien administrado que estamos. Y si encima le dicen,
y vamos a tener un crecimiento del 60% de la obra pública, como lo dicen, usted dice, no, esto es el país de las mil maravillas, la provincia de las mil maravillas. Entonces nosotros nos queremos discutir el dibujo presupuestario con el doctor Sciarra. Queremos discutir por qué hace 6 años, 7 con se viene diciendo lo mismo al momento de enviar el presupuesto, y cuando usted mira la ejecución de ese presupuesto un año después, ve el mismo resultado, pero nada que ver con el relato, con el anuncio realizado. Ahí aparece el déficit, la subejecución de obras todos públicas. los años, Sí. todos, a pesar de la gran recaudación que se tuvo, del gran esfuerzo del contribuyente santafesino en pagar sus impuestos, que son altísimos, déficit permanente todos los años. Fondo anticíclico nunca se constituyó, jamás. O sea, nunca hubo ahorro, obviamente, no hubo había déficit. Ahora, esto, la pregunta ¿Y la obra pública? Pero eso no es por ley, no es por Sí, pero una expresión de deseo, dice, no vamos a ahorrar o no vamos a poner nada en el fondo anticíclico porque no va a pasar nada. Esto está establecido por ley. Sí, pero no cumplen la ley. En este caso, no cumplir la ley no es ilegal, porque hay una estimación de una inversión. Después, por alguna razón, esa estimación no se cumple. No es ilegal no cumplir la inversión, la pauta de inversión prevista. Pero políticamente es responsable de no hacerlo, y es responsable el gobierno de explicar por qué no lo hizo. Entonces la discusión ahora, cuando uno ve en el año 2014, que ve claramente que la ejecución de la obra pública ha descendido a límites históricos, ejemplo, cada 100 pesos que había para gastar, cada 100 pesos se han gastado solamente 42 pesos. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces quiere decir, por eso los hospitales no se terminan, las rutas no se hacen. Está bien, pero cuando ellos mandan el presupuesto dicen se va a gastar tanto. ¿A dónde va a parar esa plata? Porque si ya está presupuestado, digamos, si ya tiene la asignación pertinente, ¿a dónde va a parar Hay esa gasto plata? corriente. Hay dos grandes gastos en el Estado. El gasto de inversiones, que se llama gasto de capital, obras, equipamientos, los bienes físicos. Y el gasto corriente, que es el gasto de consumo, el gasto de salario, el gasto de los viáticos, el gasto político, el gasto de propaganda. Sí. Han gastado 190, lo que no 190 millones de pesos en propaganda este año. Medio mucho, Tienen ¿no? para hacer publicidad. Ahí tiene para Sí. hacer publicidad, ¿no? Y para macanear en la televisión. Bueno, y en la radio, bueno, y en los diarios. Pero dejemos eso. ¿Qué ha pasado? No gastan en obras, en servicio, gastan menos de lo previsto y gastan más de lo previsto en gasto corriente. Entonces, este gasto mayor en gasto corriente, ¿cómo lo tratan de equilibrar? No gastando en obra pública, para que el déficit no sea tan alto. Porque si gastaran fuertemente esto en obra pública y siguen la fiesta socialista, que yo la llamo la fiesta socialista, para que la gente me entienda. Usted en su vida privada, cuando hace una fiesta, tira la casa por la ventana, genera un gasto extraordinario que después lo tiene que sudar la camiseta para pagarlo. Acá lamentablemente el que suda la camiseta es el contribuyente, que paga la fiesta socialista. Ejemplo, un gasto corriente. Este año nomás, pero todos los años igual, la fotografía es la misma. Este año el gasto corriente en consumo subió un 44% por encima del gasto corriente del año anterior. Ajá. 44%. Sí, 44%. Alguno podría decir, bueno, es la inflación o qué sé yo. Bueno, pero la inflación, vamos a decir, la inflación no puede ser... el aumento, a ver, comparémoslo con la recaudación, aumentó un 36%. Ajá, Ahí tienen un dato. Entonces, ese dato importante. Aumentó el 36%, pero gastaron el 44% en gasto corriente. Sí. No salariales, consumo esto. No incluido los salarios. No. Vamos al aumento salarial. ¿De cuánto fue? No, El 28%. 27%, sí. 27%. El aumento salarial, empleados públicos, atenti, fue menor que el aumento de la recaudación. No es el salario el problema del déficit. No sé si soy claro. Sí, 27% fue el aumento, 36% el aumento de la recaudación. De la recaudación, o sea que le sobró plata. Pagaron el aumento de sueldo y le sobró plata. No es... Pero ¿qué pasa? Que la masa salarial aumentó en un 40%. ¿Por qué? Porque hay más empleados. Han
incorporado a la planta empleados y contratados. Es tremendo lo que está pasando en Santa Fe. En 6 años han incorporado al Estado 28.000 empleados públicos nuevos. ¿Y usted cree que son todos policías, que bienvenidos sean, enfermeros, que bienvenidos, docentes, que bienvenidos? No, esa es la parte política de la cuestión. Han usado el Estado para darle trabajo a la militancia socialista. Y lo digo y me hago responsable de lo que digo. Vean ustedes los contratados que acaban de ingresar o están por ingresar a la planta permanente. Los contratados que están en el desarrollo social, la mayoría son abogados. ¿Usted me quiere decir, alguien me puede explicar qué hacen los abogados en desarrollo social cuando tendría que haber terapistas ocupacionales, trabajadoras sociales, gente que sepa cómo trabajar los barrios carenciados de la ciudad, cómo asistir a los que menos tienen? Estos son los abogados del socialismo que los meten en algún lugar y después, bueno, hacer política. Esto es lo que está pasando. Entonces, en la discusión presupuestaria, y voy al grano, yo no me voy a dedicar a discutir si está bien o mal el presupuesto mandado, porque en definitiva es un dibujo presupuestario, como estoy explicando. Voy a proponer, concretamente, establecer en el presupuesto algunos mecanismos que lo obliguen al gobierno, a la gestión socialista del año 2015, a cumplir con las pautas presupuestadas. Un ejemplo. Prohibir que usted pueda pasar de gasto corriente, lo que está afectada, la plata presupuestada, a inversiones, que la pueda pasar a gasto corriente. Prohibido, terminantemente, y ahí sí no lo va a poder hacer, si sale esto, porque está prohibido. Segundo, un fondo que garantice la ejecución de las obras previstas en el presupuesto. ¿Qué quiere decir un fondo intangible, se llama, técnicamente? Todos los meses el gobierno recauda y una parte de esa recaudación va a un fondo para hacer frente a los certificados de obra, para que la gente entienda. Sí, a ver, la Cámara de Construcción de Rosario y Santa Fe se están quejando que no hay obra pública. ¿Y por qué no hay obra pública? Fueron a Buenos Aires a decir eso. Pero porque no hay obra pública, es muy poca la obra pública que se está haciendo, por lo que yo le estaba diciendo. Si había previsto 2.800 millones de pesos y se han gastado 1.200 millones, prácticamente un poquito más de lo que manda la Nación con el Fondo Soja, le estoy diciendo que la poca obra pública que hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros en esta discusión? Que todos los meses el gobierno tenga la obligación de depositar en un fondo intangible para hacer frente a los certificados de obra. Entonces usted dice, bueno, tengo para gastar 4.000 millones, en 10 meses pongo 400 millones por mes, pongo 300 millones por mes. Pero se garantice por lo menos que llegue a fin de año gastando por lo menos el 80%. Claro. Esa es una forma de obligarlo al gobierno a gastar en lo que debe gastar de acuerdo al presupuesto que ellos hicieron, no que yo hice, ellos. Yo le estoy poniendo un mecanismo para que el ministro Seara no se tiente, como se ha tentado todos estos años, de tomar dinero que debe gastar en obras y gastarlos en gastos corrientes. Yo creo que eso es la clave de esta discusión parlamentaria. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Me permiten un bien? Sí. Hay que avisarle al doctor Drisson, que es el ministro de Salud, que no siga diciendo que se va a inaugurar en el 2015 el hospital de Santa Fe, el Semafé, porque si no la gente va a decir que es Pinocho. Lo contradice el gobernador. Que háganle escuchar el audio. Che, Drisson, escuche el audio de su jefe, el gobernador. La gente lo va a ver como Pinocho, que no diga más, no se va a terminar.